El alto nivel de la Facultad de Teología se evidencia en la calidad de los contenidos y la excelencia de los docentes, quienes nos motivan, inspiran e impulsan para investigar y escribir con calidad teológica y utilidad ministerial. Facultad Asambleas de Dios es intercambio cultural, es amistad, fraternidad, compañerismo. La Facultad de Teología de las Asambleas de Dios para América Latina les ofrece a ustedes 3 programas de maestría. Maestría en Educación Teológica para aquellos que quieran incursionar o que ya están involucrados en el tema de la docencia. Y luego la Maestría en Teología Práctica, que es una formación teológica y ministerial con aplicación a trabajos pastorales, trabajos de liderazgo y también en la educación. Y también le ofrece últimamente la maestría en divinidades. Pero todas estas maestrías, o mejor dicho, estas 3, los preparan para un servicio en el ministerio, en la obra del Señor, y para continuar estudios de posgrado a nivel de doctorado en cualquier área de otra maestría en la que se quiera avanzar. El proceso académico es integral. Inicia con el estudio de textos de profundidad y de calidad educativa y espiritual. Luego está la semana de estudio presencial, donde a cargo de un docente con acreditación nos guía a los compañeros, a los estudiantes en un proceso y un descubrir. Luego tendremos ese proceso de investigación a través de una monografía. Es importante recordar que el título de la Facultad de Teología es recibido para programas doctorales en instituciones de alta calidad. ¿Qué tal? Te esperamos aquí en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, en su modo semipresencial, 16 países desde Estados Unidos hasta Chile. Te esperamos. Creo que este es un tiempo de profundización académica, pero también desarrollarnos ministerialmente como Dios quiere y gracias al Espíritu Santo, que siempre ha estado en medio de nosotros para enseñarnos, fortalecernos y darnos poder y autoridad para hacer la tarea que Él nos ha llamado. Gracias a la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios por recibir estudiantes de otra denominación cristiana. La Facultad de Teología está comprometida con las misiones. Cientos de pastores en países como Cuba son becados para estudiar la maestría. Inscríbete ahora en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, transformados por el Espíritu Santo y la Palabra. Bienvenidos a todos en este webinar de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. Estamos muy contentos de tenerles. Vamos hasta ahora en 60 inscritos y estamos dando tiempo para que se sumen, pero vamos a iniciar evidentemente diciéndoles gracias por compartir con nosotros esta oportunidad de hablar acerca de palabras que construyen, que así se ha bautizado la conferencia con el doctor Pepe Saucedo. Y también es bueno reafirmar la gestión que ha hecho el doctor Max Rivera, quien es el coordinador de módulos de la facultad, quien desea también expresar la gratitud de la participación de ustedes a este webinar y que todos seamos enriquecidos en esta tarde. Voy a dar paso a mi hermano Max Rivera, que pueda estar también con nosotros, que pueda participar. Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes a cada uno en esta ocasión. Este es una primera reunión que estamos desarrollando. Queremos que la Facultad de Teología, pues, no solamente pueda ser de bendición en el aula de clase, pero también a una audiencia en general. Y en esta primera ocasión de estos webinares que planeamos tener más en el futuro, la intención es, pues, bendecir a todo el pueblo del Señor. Así que en esta ocasión damos la bienvenida a cada uno de los que ya participan en facultad
y también a otros amigos en diferentes partes del mundo que también pueden ser bendecidos con las enseñanzas que se imparten en Facultad de Teología. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de iniciar este programa de webinars con nuestro hermano Pepe Saucedo, nuestro querido hermano Pepe Saucedo. Bueno, él es uno de nuestros maestros también y reside en México, es mexicano. Y qué bendición ha sido Pepe para miles y miles y miles de personas. Ya ha escrito 22 libros, ha publicado esa cantidad de libros, es un escritor ya reconocido y él pues sabe más que otra cosa, sabe cómo redactar. Y por eso en esta ocasión lo hemos invitado para que nos instruya sobre el tema de cómo redactar. Eventualmente, el próximo año, quizás en enero o febrero, estaremos teniendo como un seguimiento donde se hablará de cómo redactar y cómo producir libros, ¿verdad? Entonces, así será esta serie de webinars que estaremos teniendo. Eventualmente también estaremos hablando de otros programas que son de interés para la iglesia, como por ejemplo, cómo iniciar programas eh, para alcanzar estudiantes universitarios, cómo plantar iglesias y así sucesivamente. Pero nuevamente tenemos el honor de tener en este primer webinar a nuestro hermano Pepe Saucedo. Muchas bendiciones a cada uno y hermano Pepe, adelante. Muchas bendiciones para todos y todas las que nos están ahora sintonizando y que están compartiendo con nosotros la participación de este webinar. Agradecemos mucho a Dios por este tiempo de comunicación con ustedes y a la Facultad de Teología, al doctor Max Rivera y a la licenciada Sorangi Muñoz por cooperar y producir este webinar de manera que podamos edificar a la comunidad académica de la Facultad de Teología en todo el continente, gracias a cada uno de los que se están conectando y están conectados ya desde los diferentes países. La Facultad de Teología, pensando en enriquecer y facilitar la vida de la comunidad académica, arranca con este proyecto de la creación de recursos y herramientas para facilitar y enriquecer la vida de esta comunidad investigadora. La idea es de llevar el lema de la erudición y la unción a una trascendencia especial. La idea también es promover la redacción de textos publicables y que de esa manera se lleve más allá todavía la idea de hacer una comunidad y forjar una comunidad experta en la comunicación oral, pero también en la comunicación escrita. Y este tema que tratamos hoy, el que está anunciando el doctor Max para el año que viene, si Dios nos presta vida, es promover la idea de investigar para publicar. La idea es que revisando monografías de los diferentes estudiantes de la Facultad de Teología, nos damos cuenta que generan bastantes ideas muy ricas, muy importantes, relevantes y que tienen bastante pertinencia y bastante fuerza y consistencia. Y entonces ahora es animarlos, principalmente inspirarlos y también darles algunas ideas, algunas cuestiones técnicas para que se animen a investigar, no solamente para cumplir con un factor académico, para pasar un grado, sino para publicar, para hacer trascender las ideas a través de la publicación escrita. En esta ocasión vamos a tener una temática que se va a estar compartiendo también allí en las imágenes y que en el momento que se disponga también se va a poder pasar las notas a las personas que están inscritas en este webinar. Tenemos una temática ahora de 6 puntos que es redacción del cuerpo,
elementos básicos de un escrito, elementos conectivos, palabras enlace. Luego vamos a tratar algo sobre la conformación de una oración gramatical y luego también, finalmente, la conformación de un párrafo. Vamos a poner atención y concentración en algunos detalles que nos van a ayudar a mejorar el nivel académico de la redacción que manejamos aquí en las monografías, sobre todo de la Facultad de Teología. Cuando nosotros vamos a redactar un cuerpo escrito, tenemos que hacerlo con un diseño, con una estrategia, y se dice que hay elementos preliminares básicos que uno ya debe tener antes de comenzar la redacción del cuerpo. Y entonces dice que para este momento nosotros debemos contar ya con estas decisiones preliminares. El primero es el tema, que responde a la pregunta ¿qué? Luego después también hay que definir el lector, para quién se va a escribir o a quién va enfocado o dirigido nuestro escrito. Esto va a medir el nivel que vamos a manejar en el lenguaje, si va a ser especializado, si va a ser un nivel medio o si va a ser un lenguaje de bajo perfil, para que cualquier persona de su diferente nivel lo pueda entender en primer lugar, pero también lo pueda disfrutar. Después vamos a trabajar también sobre el propósito, para qué queremos lograr en el escrito. Vamos a trabajar en la redacción de una justificación que responde a la pregunta ¿por qué? Vamos a trabajar en una redacción de una oración, una síntesis que se llama proposición, y eso nos va a decir de qué se trata esencialmente el escrito. Y vamos a elaborar un bosquejo también, que sería cuáles son los puntos a tratar de este escrito. Todo esto generalmente ustedes lo hacen ya como decisiones preliminares para comenzar a redactar un tema. Y cuando tenemos ya esto que podríamos llamar el plan o el programa estratégico de acción para conformar un escrito, entonces nosotros comenzamos a redactar, que redactar es poner en orden y por escrito los pensamientos y las ideas. La redacción tiene dos elementos fundamentales, que es la lógica, que es con la que se generan las ideas, y la gramática, que es con la que se escriben o se redactan las ideas. Y entonces, nosotros, a partir de que tenemos un párrafo, tenemos los puntos y tenemos estas preguntas y estos elementos, el bosquejo, el tema, todo ello, entonces tenemos que comenzar a escribir. Lo más importante a la hora de comenzar a escribir es que nosotros escribamos, básicamente. ¿Qué es lo que atora a una persona para escribir? Es precisamente la falta de disciplina para escribir. Dicen que hay una cuestión que en su momento resultó muy ventajosa a la hora de conformar a los ministros, sobre todo en lo que se llama la vieja guardia, los inicios de las escuelas bíblicas, y es que nos enseñaron a nosotros a conectar la mente con la boca, de manera que nosotros somos muy hábiles para generar una idea y comunicarla verbalmente. De cualquier texto, de cualquier tema, podemos hablar una hora, media hora, hacer un sermón sin problema e improvisar. Pero el asunto es que el enfoque siempre era en la expresión oral, de manera que a la hora de escribir no desarrollamos tantas competencias ni habilidades. En este caso, la Facultad de Teología tiene mucho que ver con la capacidad de escribir, y ahí es donde empieza a conectarse el cerebro, no solamente con la boca, sino también con la mano. La idea es generar una idea, tener ideas principales y comenzar a escribir. Y se empieza por escribir lo que nosotros llamamos párrafos. Y entonces dicen que cuando uno piensa en un tema debe comenzar a escribir y sangrar la pluma. Dice, lo más importante es amontonar materia prima, que eso después va a conformar el cuerpo del texto. Nunca se debe empezar un escrito por la introducción. Nunca sabemos cómo introducirnos a un tema que no hemos desarrollado.
Dicen que el escritor no se debe preocupar inicialmente por la elegancia y el estilo. Por lo que se debe preocupar es por escribir y dejar que fluyan las oraciones. Ni siquiera dicen que debe uno preocuparse tanto cuando uno no domina la materia, tampoco debe preocuparse por la escritura correcta. Eso al final se revisa y luego después en la disciplina, en la práctica, se va adquiriendo la solvencia necesaria, pero lo más importante es escribir. Si tuviéramos que resumir un consejo de todo esto, sería escribe, escribe y escribe. Escribe siempre, escribe a diario, escribe de las ideas que se vengan o de las ideas que tome uno de un libro, de una lectura, de un video, de una imagen, de una experiencia. Los escritores se hacen escribiendo. A veces como que se bloquea la mente, a veces las ideas no fluyen, a veces hay momentos de inspiración en que fluyen las ideas y uno se puede agarrar escribiendo páginas y páginas y párrafos, y hay ocasiones en que solamente sale un párrafo y luego se bloquea el cerebro. Dicen que hay que descansar un rato, hacer otra cosa, tomarte un café, comer un postre, salir a pasear, a caminar un rato, hacer ejercicio y luego regresar y seguir escribiendo. Pero siempre lo más importante para ser escritores es que las personas escriban. Ahora, entramos en el punto 2, que es los elementos básicos de un escrito, y nosotros manejamos 3 elementos básicos de un escrito. El primero es la base de datos, el segundo es establecer un formato y el tercero es tener una tesis. Entonces, ¿qué es la base de datos? La base de datos es el resultado del trabajo de investigación. Todos ustedes que hacen ensayos y sobre todo los que hacen monografías o los que hacen exégesis, pues lógicamente esto habla de una investigación previa. Pero dicen que la base de datos debe tener, primero que nada, un inventario mental. Es la forma más fácil de comenzar a hacer una base de datos. Es decir, yo ya tengo un tema y entonces me pregunto, ¿qué sé yo sobre este tema? Hay una parte que se llama hipótesis, que es ¿qué pienso yo que hay este tema? Entonces, preguntamos qué tiene de bueno este tema, qué tiene de interesante este tema, qué tiene de conflictivo este tema, cómo pienso que me va a ir cuando le entre al tema, con qué dificultades me voy a enfrentar. Y entonces cada pregunta que yo me haga, ir escribiéndola. Eso es muy importante, no solamente estar pensando, sino consignar las ideas por escrito. A veces se viene una palabra y esa palabra la anotamos. A veces se viene una frase, una oración, a veces un párrafo, a veces ideas complejas, a veces ideas simples o sencillas. Todo, por muy sencillo que parezca, hay que redactarlo. El inventario mental es qué sé yo sobre esto. Luego me empiezo a hacer las preguntas y a responder a las preguntas. Y entonces la pregunta también puedo hacerle a otras personas del mismo campo de investigación o expertas en determinada área. Le hago preguntas, ¿qué piensas tú sobre este tema? ¿Qué sabes tú sobre este tema? Y entonces las respuestas que me dan las personas por escrito van haciendo un cúmulo, lo que se llamaría la masa de la investigación. Y al ir montonando párrafos escritos, uno va identificando ideas que después se van a ir relacionando unas con otras y vamos a empezar a ver bloques de ideas. Eso es, digamos así, el trabajo previo hasta que ya entramos a la investigación exhaustiva, que es qué dicen los expertos en la materia. Y que precisamente las personas que hacen monografías desarrollan habilidades de investigación en las parcelas en las que hay otros expertos que ya han declarado, que ya han investigado, que han establecido tesis, que han desarrollado teorías, que han publicado libros, que tienen un campo muy explorado por una vasta experiencia, y que esas personas nos pueden dar explicaciones científicas, explicaciones teológicas, exegéticas, bíblicas, y entonces esas exposiciones que vemos
nosotros en una entrevista que obtenemos de una entrevista, de interrogar a una persona, también de hacer una investigación de campo con algún tipo de encuestas y la literatura de los expertos, de los eruditos, nos va dando a nosotros ya lo que es el resultado de una investigación exhaustiva. Entonces, en las monografías es importante, en la investigación, sobre todo si vamos a publicar, introducir elementos de lo que uno piensa, de las conclusiones que uno va sacando, ir haciendo las conclusiones, las ideas, las impresiones que te va generando el escrito, porque eso le va a dar el toque personal que debe llevar una monografía. La monografía, la investigación, sobre todo si vamos a publicar un libro, enviarle a una revista, es importante decir lo que dicen los expertos, lo que nosotros descubrimos en algún trabajo de campo, pero también las impresiones que vamos desarrollando para que tenga un toque personal y un toque cordial y que no sea un escrito solamente frío, a menos que estemos trabajando en un campo de investigación más cerrado. Pero así vamos conformando una base de datos. Lo más importante es generar una base de datos, un cúmulo de ideas, un cúmulo de conceptos, expresiones bien elaboradas y escritas, y hay que generar bastantes párrafos y bastantes cuartillas de redacción, y luego después hay que vamos a establecer un formato, dice lo segundo, que este formato puede ser básico, que es introducción, desarrollo y conclusión, o también el formato puede ser más elaborado y puede tener, por ejemplo, un formato más elaborado sería primero, vamos a juntar los datos y vamos a hacer una descripción de los datos que tenemos. Después vamos a tener una exposición de los expertos sobre los datos y luego las deducciones o conclusiones del autor y luego algunas aplicaciones para lo que son los receptores o con la comunidad o el grupo al que nos estamos refiriendo. Es importante cuando nosotros vamos escribiendo y vamos sacando datos, ver cómo hay datos que se van conectando y otros datos que sí marcan una diferencia en el campo que se están moviendo. Y entonces esos son los conjuntos de datos que luego nos van a servir a nosotros para establecer los puntos del bosquejo y rellenarlos con esos elementos que nosotros tenemos. Un asunto muy importante a la hora de la redacción es que nosotros establezcamos una tesis, es decir, una idea central que se expresa primero en una proposición, pero que después va dándole sentido, coherencia y la actividad al cuerpo de la redacción. La tesis es la idea central de la cual no nos podemos apartar. O sea, no podemos tener nosotros tres tesis o dos tesis en un escrito. Debe haber una tesis, debe haber un corazón de ese escrito, una propuesta que nosotros desarrollemos, y cuando nosotros tenemos una tesis, esa tesis es cuando uno va generando la investigación, primero tenemos una hipótesis, es decir, algo previo a la tesis, y la investigación nos puede llevar a confirmar la hipótesis, nos puede llevar a corregir la hipótesis o a desechar la hipótesis y contradecirla. Y una vez que uno ya tiene los elementos suficientes de la investigación para generar una idea, se hace el clic, y ese clic es la idea central que genera una tesis alrededor de la cual va a girar todo nuestro escrito, que esa tesis precisamente va a ser como una línea que nos va a ayudar para que el escrito se mantenga uniforme, se mantenga coherente y sobre todo no perder el detalle de la precisión. Cuando no tenemos una tesis específica, que nada más decimos, vamos a investigar este tema y a ver qué sale, y entonces amontonamos ideas, pero no tenemos algo que rija esas ideas, entonces es muy importante tener una idea central y una verdad esencial que nosotros vamos a sostener a lo largo de todo el escrito, porque entonces vamos a desarrollar la característica de la precisión. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya la base de datos, el formato, la tesis, nosotros ahora tenemos suficientes elementos y para elaborar llenar el cuerpo y elaborar
la monografía, el trabajo de investigación. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos en ese momento? Lo que requerimos en ese momento es el tercer punto, que es los elementos conectivos. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es los datos que ya tenemos, conectarlos para que empiecen a formar precisamente un cuerpo o que empiecen a formar diferentes cuerpos que se van a constituir en los puntos principales, pero como ya tenemos nosotros datos, los elementos conectivos, ¿qué son? Son los enlaces que dan estructura y sentido al texto. Dice, y permiten la fluidez, la coherencia y reflejan el estilo del escritor. ¿Por qué? Porque una persona puede tener los mismos datos que otra, pero a la hora de redactar, aunque van a tener los mismos datos, lo que le va a dar la perspectiva personal, lo que va a reflejar el estilo personal va a ser los enlaces que escoja cada uno de los escritores. Por eso un mismo tema nunca lo van a escribir dos personas de la misma manera. Dicen que los conectores, sin ellos, son tan definitivos y definitorios que sin ellos el texto sería solo una lista sin relación. Pero con ellos, entonces, lo que vamos haciendo es conformando un texto, pero que lleva una personalidad. Los elementos conectivos hacen que cada uno de los escritores le imprima su estilo al texto. Nosotros vamos a anotar, vamos más adelante la siguiente diapositiva, si son tan amables. Allí hay, por ejemplo, si pudiéramos hacer un ejercicio, nosotros tenemos aquí, vamos a decir ahorita, 50 personas y les damos nosotros estos datos. Decimos nosotros, por ejemplo, el tema sería general, aquí sería, vamos a ver la revelación del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia. Entonces, la primera mención, allí está el texto, Génesis, dice, según Moisés, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Ese es el primer dato que sacamos. Entonces leemos el Génesis 1:1 y hacemos una redacción simple así. Ese es un dato. Luego encontramos otro dato que dice, revisamos Mateo y revisamos Lucas, revisamos Juan, 3 evangelistas, digamos, y de acuerdo con esos evangelistas, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús el día de su bautismo en agua. Entonces nosotros leemos el texto y hacemos una redacción simple. Acuérdense que estamos acumulando datos. Pero cuando llegamos con el doctor Lucas, nos dice que el Espíritu Santo descendió y llenó a los discípulos en el día de Pentecostés. Esas son 3 ideas que hasta ahorita, como dice la declaración anterior, es un listado de datos que encontramos en el análisis de 4 o 5 pasajes bíblicos. Lo más importante es que ya tenemos una base de datos. Bueno, si hiciéramos un ejercicio, le dijéramos a cada uno, realice un párrafo con los siguientes datos y luego dice, empleando los elementos conectivos según su estilo. Entonces, cada uno de los que hicieran este ejercicio, ¿qué haría? En el uso de los elementos conectivos se explota la riqueza de vocabulario del autor, se expresa la erudición del escritor, se puede emplear elementos conectivos cortos o extensos, desplegando el autor toda su destreza en el arte de redactar. Entonces, pues, ¿qué haría cada uno de acuerdo a su lenguaje, su vocabulario, su léxico, su nivel de erudición? Emplearía elementos para enlazar estas 3 declaraciones, estos 3 datos. Y cada uno entregaría un párrafo, a lo mejor alguna persona de cada elemento haría un párrafo, pero quizá de los 3 elementos haríamos cada quien un párrafo, quizá alguna persona haga una redacción de 10 renglones, otro puede hacer una redacción de 20, pero depende de qué, pues de la riqueza del vocabulario, del estilo,
si la persona es lacónica, si la persona es versallesca, si es rica para utilizar términos técnicos o es una persona que es más directa a la hora de comunicar, pero cada quien tendría que poner elementos conectivos, porque si no, esto sería un simple bosquejo y hay que pasar del bosquejo de la base de datos a la redacción y conformación de párrafos, y ahí es donde el elemento conectivo le pone el sello del autor. Depende en alto grado la ornamentación del texto del empleo preciso y rico de los elementos conectivos. Entonces, los elementos conectivos se dice que son como la gentileza del autor para que hacer más comprensible, más amable, más fluida la presentación de datos. Entonces, es muy importante a la hora que estamos haciendo nosotros una investigación de monografía, encontramos un dato importante y pues lógicamente tenemos que hacer una ficha donde digamos la declaración, el concepto, el número, la estadística, citar al autor o algo, como decimos aquí, según Moisés, de acuerdo a los evangelistas, afirma Lucas, y entonces nosotros ponemos esa declaración así simple. Y lo que vamos a hacer, y esto es muy importante, porque de esa manera nosotros vamos a evitar el plagio, solamente sacar el concepto, la idea. Si vamos a citar, entonces nosotros podemos hacer la cita, la declaración así completa, y entonces nosotros damos el crédito, pero también podemos citar el concepto y dar el crédito, y entonces nosotros a la hora de enlazar estos datos, vamos a conformar párrafos de acuerdo a nuestro estilo. Vamos a decir aquí, según Moisés, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Alguien podría hacer un enlace sencillo. Por otro lado, notamos que, de acuerdo con los evangelistas, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el día del bautismo, de su bautismo. Y luego otro elemento conectivo. Además, afirma el doctor Lucas, y entonces ya hicimos un párrafo nosotros. Los elementos conectivos nos ayudaron a pasar del listado a un párrafo ya formal, de una redacción formal, de un texto fluido. Pasamos de un texto destacado, que es un listado, a un texto fluido, que es ya el párrafo en el estilo que nosotros tenemos. Pero una persona que tenga otro nivel de erudición, a lo mejor no solamente pondría, según Moisés, el Espíritu Santo, sino pondría allí, según Moisés y confirmado por los grandes eruditos, y según el texto hebreo, en esta declaración, utilizando estos términos, puede citar allí lo que conozca del lenguaje originario del texto, y entonces decir, se movía, aquí emplea un término que implica una dinámica de esta manera. Cada uno le va a imprimir a través de los elementos conectivos su estilo personal al cuerpo. Y entonces nosotros, los elementos conectivos serían la parte de la gentileza para nosotros presentar un texto de la manera más amable, de la manera más precisa y de la manera más entendible también y más degustable a la persona que va a leer el escrito. Dentro de esto, de los elementos conectivos, hay algo que se llama palabras enlace, que es el siguiente punto, si nos ayudan ahí con la filmina. Y esto es muy importante a la hora de escribir el cúmulo de datos. No es tan importante pensar en las palabras enlace, pero a la hora, antes de entregar los trabajos, tanto a la facultad como a un periódico, a una revista, para imprimir, a una editorial, es muy importante hacer una revisión de algunos aspectos. Por ejemplo, la gramática, el estilo, la corrección, las palabras que tengamos dudas, pues hay que buscarlas en un diccionario, y sobre todo hay que confirmar
el aval de la Real Academia. En el caso de que estemos en un trabajo de investigación de un campo especializado, pues hay que buscar un diccionario de los campos especializados. Pero uno de los elementos que hay que revisar muy bien se llama el elemento de las palabras enlace. Las palabras enlace son los términos que establecen la relación entre una oración, un contenido y otro. Por ejemplo, pueden establecer un vínculo, puede establecer un contraste, pueden establecer una comparación, una contraposición entre las ideas. Y las palabras enlace le dan una carga semántica a cada parte del escrito. Ahora, un servidor ha trabajado como editor en la editorial del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios en México ya por bastante tiempo. Y una de las más grandes áreas de oportunidad para trabajar es el uso de las palabras enlace. Entonces uno debe revisar este tipo de palabras que parece que no marcan tanta diferencia, pero en realidad es la que puede distorsionar una idea, la que puede confundir una idea, la que puede hacer imprecisa una idea o también trastornar un pensamiento a la hora de que el lector lo considera. El lector dice, esto no tiene sentido, no lo entiende y le produce ruido y algunas veces puede provocar hasta fastidio si no empleamos bien estas palabras enlace. Es algo que hay que revisar y entonces vamos a ver si los términos que escogimos para enlazar las ideas son los mejores o no. Vamos a la siguiente filmina y vamos a ver allí nosotros una redacción. Ustedes, por ejemplo, pueden ver allí una parte en rojo, que vamos a leer el párrafo, pero nos vamos a concentrar en la parte en rojo y vamos a revisar esto. Dice, debido a la misericordia de Dios por un mundo en tinieblas, muchas de las personas que llegan a las congregaciones tienen el problema de ser recasados y lamentablemente ninguno de ellos puede ocupar un lugar de privilegio dentro de la iglesia por su condición actual. Ellos han realizado su confesión de fe, han arreglado su situación civil, se han bautizado en agua, inclusive muchos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Sin embargo, se les impide predicar, enseñar u ocupar algún puesto directivo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí nosotros tenemos un párrafo. En primer lugar, lo que podemos notar aquí, pues es el asunto de que en realidad es una sola oración. No, solo es una oración. Es muy larga la oración. Tiene el tamaño de un párrafo, pero no tiene la consistencia de un párrafo. Entonces tiene la largura, la longitud de un párrafo, pero no tiene el peso de un párrafo. Por un lado, eso ahorita vamos a revisar un poco de esto, pero no se deben ser párrafos con una sola oración, porque ya es una oración, no es un párrafo. Pero por otro lado, si vemos nosotros las palabras enlace, por ejemplo, aquí empieza con la palabra debido. Aquí el concepto es que Dios tiene misericordia del mundo. Sería el primer dato. Dios tiene misericordia de un mundo en tinieblas. El segundo dato sería que hay gente que llega a las congregaciones con un problema. El tercer dato sería que esas personas no se les permite desarrollar un ministerio. Tenemos tres datos en este párrafo que podrían ser tres oraciones, pero es un solo párrafo. Pero ahora veamos los enlaces. Por ejemplo, dice, debido a la misericordia de Dios por un mundo en tinieblas, muchas de las personas que llegan a las congregaciones tienen el problema de ser recasados y lamentablemente ninguno de ellos puede ocupar un lugar de privilegio dentro de la iglesia por su condición actual. Ahora, vean el término debido. Es una sola palabra, pero ese término debido, aunque es una sola palabra, lo que hace es impactar en la carga semántica de toda la oración. Por ejemplo, si lo leemos así como está, sería que debido a la misericordia de Dios, muchas de las personas tienen problemas de ser recasados. Porque cuando estás diciendo debido a, quiere decir que la causa está estableciendo una causa.
Es una palabra enlace que establece una causa. Y al decir que debido a la misericordia de Dios, quiere decir que la causa de que ellos tengan ese problema es la misericordia de Dios. Ahora vean cómo el término debido está enlazando con la siguiente oración, pero ese término ya le dio a la oración un sentido que pues así una persona que esté leyendo teológicamente va a decir, oye, ¿cómo puede ser que la misericordia de Dios origine estos problemas? Ahora, debido a la misericordia de Dios, ninguno puede ocupar un lugar de privilegio. Entonces, la verdad aquí es que lo que quiere expresar el autor, si hacemos una interpretación, lo que quiera expresar el autor es que, pues, gracias a la misericordia de Dios, mucha gente llega a la iglesia y se salva, ¿verdad? Y luego si ponemos ahí un punto y seguido para poner otra oración y podemos decir, lamentablemente se topa ya en la congregación por el sistema con otro tipo de problemáticas y ahí ya ponemos otro punto. Entonces, esas palabras enlace uno las debe revisar para que no se distorsione la idea y cause otra impresión que provoque ruido en nuestro escrito. Ahora, vamos a ver una siguiente, Filmina, por favor. Vean allí, por ejemplo, quiero saludar al doctor David Eugenio. Un gran abrazo y gracias por este honor. Muchas gracias. Qué honor, David. Gracias. Vamos a leer este párrafo que dice, los números son alarmantes en cuestiones estadísticas. Tan solo en los Estados Unidos de América, el 50%, y luego entre paréntesis 50% de las familias americanas corresponden hoy a segundas uniones. Es decir, la mitad de los matrimonios que existen en la actualidad en ese país provienen de un matrimonio previo. La realidad es que la tendencia en México llegará a ser la misma en pocos años. Y luego dice, debido a lo anterior, el apóstol Pablo recomendó que era preferible casarse que andarse quemando. Entonces, abrazan el evangelio de forma tal que se convierte para ellos en un salvavidas. Pero ven ahora el dato, aquí tenemos datos importantes. El primer dato es muy importante y este dato le da un carácter académico al texto y le da un peso científico, porque es una estadística. Entonces, la persona está dando un dato estadístico que le da fuerza y consistencia al argumento. Lo segundo, la persona pasa del dato estadístico a una referencia bíblica que nos va ya a aplicar el dato estadístico a una problemática que tenemos que cita al apóstol Pablo. Y luego finalmente la persona hace una aplicación. Tenemos tres datos importantes. El dato que está en rojo otra vez emplea el término debido. Y cuando utilizamos un enlace así para decir debido, estamos estableciendo una causa. Es decir, estamos nosotros diciendo que lo que vamos a decir se provoca por la causa o por lo antes dicho. Entonces, acá arriba dice que hay una estadística alarmante, que hay el 50% de divorcios en Estados Unidos, que en México esa realidad llegará también a ser la misma en pocos años. Y luego dice, debido a lo anterior, el apóstol Pablo recomendó. Entonces, Pablo no sabía de la estadística de Estados Unidos. Y Pablo no sabía de qué se iba a hacer un problema, una bronca en México. Pablo no sabía nada de esto. Yo no puedo decir que Pablo recomendó lo que va a decir en el texto de 1 Corintios por los problemas de Estados Unidos o de América. Entonces, solo esa palabra de vida es una sola palabra, pero esa palabra que está haciendo unas funciones de enlazar, lo que provoca utilizar un mal enlace, una sola palabra de enlace mal empleada, puede echar a perder un párrafo completo o incluso un escrito que cuando la gente lea, la gente, digamos así, que es lineal en su lectura, en su pensamiento, que tiene una estructura de pensamiento bastante fuerte y sólida y ordenada, muy lógica, muy racional,
Va a decir, no, Pablo no sabía de esto que estaba pasando en Estados Unidos, ni que está pasando en México. Pablo ni sabía que existía América, ni este continente. O sea, que Pablo no escribió debido a eso. Entonces, ¿qué es lo que está provocando toda esta crisis, esta confusión? El solo una palabra enlace que no escogimos de la manera correcta. Entonces, cuando nosotros ya tengamos el escrito, hay que ir viendo las palabras que enlazan y hay que ver si son correctas. Y entonces nosotros vamos a ver, esta palabra, esto se trata de unir, entonces debe ser un enlace que haga una conjunción. Esto se trata de contrastar, entonces debe haber un enlace que establezca el contraste. Y entonces nosotros de esa manera manejamos bien esto de las palabras enlace. Esto es clave a la hora de la redacción, porque de otra manera la redacción pierde bastante nivel académico y sobre todo da un mal gusto al sabor de ese texto. La gente que sabe degustar los textos, entonces adquiere este mal sabor y entonces ya lo demás ya le sabe muy feo o ya tiene el prejuicio de que no se escogieron los enlaces correctos. Vamos a la siguiente, por favor. Vean aquí, dice este párrafo. Sin embargo, se enfrentan a cuestionamientos por parte de la iglesia debido a su vida pasada, porque piensan que en la iglesia existe solamente la gente santificada y no asisten los pecadores. Pero Zaqueo es un ejemplo muy significativo de un hombre valiente que anhela un encuentro con Jesús porque está cansado de la vida que lleva. Cuando Jesús lo llamó, respondió con mayor entusiasmo que el que Jesús había pedido. Este relato también es un comentario sobre lo dicho por Jesús de que con Dios todas las cosas son posibles, pues Zaqueo era un rico que halló la salvación. Entonces aquí tenemos algunas ideas importantes, ¿no? La primera idea es que la iglesia cuestiona a la gente que llega por su vida pasada, ¿verdad? También hay otro dato de que la gente piensa que a la iglesia asiste solamente la gente santificada y que no asisten los pecadores. Luego dice, pero, es una conjunción adversativa. Zaqueo es un ejemplo muy significativo de un hombre valiente que anhela un encuentro con Jesús porque está cansado de la vida que lleva. Entonces, arriba de la gente tiene problemas cuando llega a la iglesia porque la iglesia lo confronta. Y al decir ese pero, para poner el ejemplo de Zaqueo, ese pero va a decir que Zaqueo hizo lo contrario. Y como que no checa ahí el pero, porque son dos ideas que no se contraponen. O sea, la gente llega con una vida pasada y la cuestionan, y Zaqueo también llegó y fue valiente. Entonces, allí el pero no establece la adversativa porque precisamente no son dos elementos contrapuestos. O sea, como que el primero y el segundo, el pero no ayuda allí en la relación. Entonces, todos los elementos como pero, sin embargo, y, por qué, para qué, esas palabras, además, debido a, en cuanto a, por cuanto, sin embargo, no obstante, en cambio, todos esos términos son los términos enlace que nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Vamos a la siguiente, por favor. Vean allí. Una realidad en la creación del hombre fue que Dios lo hizo un ser sexuado, pero también con sentimientos y emociones que le permiten relacionarse con su entorno. La sexualidad ha tomado un lugar predominante en la vida del ser humano, tal vez muy por encima de otro tipo de necesidades inherentes al hombre. Sin embargo, muchas veces ha sido enseñada de forma distorsionada. Allí esos elementos, por ejemplo, primer dato, Dios creó al hombre sexuado. Segundo dato, Dios creó al hombre con sentimientos y emociones para relacionarse con el entorno. Tercer dato, la sexualidad toma un lugar predominante en la vida. Y cuarto dato, lo de la sexualidad, el tema ha sido enseñado de forma distorsionada muchas veces. Entonces, vamos a ver lo que está en rojo, que son los elementos enlaces, los conectores. Dice, una realidad en la creación del hombre fue que Dios lo hizo un ser sexuado. Cuando decimos pero, es que vamos a contradecir lo anterior o que vamos a poner un elemento contrastante.
Entonces, que Dios haya creado al ser sexuado no se contrapone con que lo haya dado sentimientos y emociones. Ahí podemos decir, también con sentimientos e emociones, también lo hizo, o también le adjudicó sentimientos, emociones, también le dio atributos, pero no un pero, porque esos no son dos elementos que peleen entre sí, sino son elementos complementarios. Dios lo hizo sexuado y Dios lo hizo con sentimientos y con emociones. Ahora dice, la sexualidad ha tomado un lugar predominante en la vida del ser humano. Y luego dice, tal vez muy por encima de otro tipo de necesidades inherentes al hombre. Entonces, ese tal vez, allí en ese momento, le da como una sensación de que lo que vas a decir es a lo mejor. En una monografía, en un escrito así, eso denota como que no estás seguro de lo que estás diciendo, el tal vez. También denota de que es una frase ligera en la que tú no aseguras nada, no garantizas nada, no afirmas nada. Y la otra es la declaración de que muy por encima de las necesidades inherentes al hombre. Entonces, también es una declaración arriesgada porque, pues digo, el hecho de que seamos sexuados y sentimentales no nos quita el hambre, ni la sed, ni las ganas de ir al baño, ni la necesidad. O sea, esas necesidades las tenemos no por debajo de la sexualidad. Y luego el otro es, sin embargo, también establece un contraste, muchas veces ha sido enseñada. Entonces, en vez de sin embargo, quizá allí hay que establecer otro nexo con un término que tenga más conexión con el significado de esta oración. En vez de sin embargo, decir lamentablemente o algo que establezca que hay un problema con eso. El problema es que muchas veces ha sido enseñada, pero no el sin embargo, porque no tiene la misma fuerza. Ahora vamos a pasar a otro punto, que es la oración gramatical. Y en esto sí quiero poner un énfasis especial. La oración gramatical en la redacción es muy importante que se conforme con los elementos completos. Generalmente se compone de sujeto y predicado. La definición es, se compone generalmente de sujeto y predicado. También dice, inicia con mayúscula en la primera letra y termina en un punto. Y entonces, el cuidado que se debe tener es la concordancia en los elementos que componen la semántica. Porque eso sí tenemos que ver el tiempo. Estamos hablando en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro. Y las oraciones hay que cuidarlas. De repente en un párrafo alguien dice, Jesús afirma, el maestro indicó. Entonces, respetar el tiempo y que tenga esa congruencia, el género, masculino o femenino, el número, singular y plural. Y se dice allí que en un párrafo se recomienda bastante para darle dinámica al párrafo, incluso estética al párrafo. Y dice ahí que debe ser en un párrafo intercalar oraciones largas y oraciones cortas, que no sean todas de un mismo tamaño para evitar lo que es la monotonía. En el estilo antiguo, arcaico, se preferían mucho las oraciones largas. Uno puede leer las epístolas de Pablo, por ejemplo, 2 Corintios, y hace oraciones de 80 palabras así. Es muy pesado. En el tiempo presente, la gente prefiere oraciones cortas. Lo recomendable en un trabajo académico son oraciones cortas y oraciones largas, dependiendo del estilo de la persona, pero también dependiendo de la importancia, la carga semántica que tenga el dato que vamos a exponer, que lo exponga con amplitud, pero no con exceso, que lo exponga con precisión, pero no de forma lacónica. Es decir, que diga exactamente lo que quiere decir en el mínimo de palabras o en las palabras exactas que pueda usar para ser eficientes. Dicen que
en un listado o en un índice, es recomendable cuidar el paralelismo, pero en un párrafo es mejor procurar la variación sintáctica. ¿Cómo es esto de la variación sintáctica? Bueno, yo tengo que revisar cómo empiezan las oraciones. Por ejemplo, en la escuela primaria nos enseñan a decir, la casa es verde, el perro es mordelón, el niño es dragón. Que entonces siempre es artículo, sustantivo, el verbo, núcleo del predicado, ¿verdad? Sujeto y predicado. Ese es el estilo básico de la redacción. Pero nosotros tenemos que, a medida que elevamos el perfil académico, precisamente para ello, tenemos que aprender a jugar con la sintaxis de la oración. La variación sintáctica es variación en la sintaxis, pero también tenemos que aprender a variar también lo que es la largura o lo corto de las expresiones en las oraciones. Entonces, ¿cómo es eso? Yo veo un párrafo y yo voy a fijarme, si todas las oraciones comienzan con el artículo, entonces quiere decir que no hay variación sintáctica. Entonces puedo comenzar, se recomienda, por ejemplo, en una introducción, no comenzar con un artículo, se recomienda comenzar con un verbo preferentemente, otro elemento importante, pero se puede comenzar una oración diciendo, el perro muerde, pero en la siguiente puedo poner, mordió el perro a aquella persona. En la siguiente puedo poner, aquella persona fue mordida por un perro. Es decir, estoy variando, tengo que variar. A veces comenzar con un verbo, a veces comenzar con un artículo, a veces comenzar con un sustantivo, que en un párrafo haya 2 o 3 elementos de variación sintáctica. Y esto es muy importante. En la regla de la gramática de la Real Academia Española de la Lengua, las oraciones terminan en un punto. Entonces, nos hemos topado con libros que a veces es cuestión del estilo editorial. Por ejemplo, hay editoriales, las editoriales en ese sentido son independientes, pero hay editoriales que dicen todos los títulos o subtítulos van sin punto. Entonces, en el esquema nuestro, que seguimos la regla de la Real Academia, si el título es una oración completa que tiene sujeto y predicado, se le debe poner un punto al final. Si no es una oración completa, entonces no se le debe poner un punto. Entonces, ¿qué encontramos nosotros a veces en los escritos? Bueno, por ejemplo, aquí en esta filmina que están viendo en su pantalla, el tema dice arriba en negritas y mayúscula, dice oración gramatical. No es una oración, ¿verdad? Es un título, pero no es una oración, entonces no debe llevar el punto. Entonces hay gente que a todo le pone punto. El párrafo, punto. Oración gramatical, punto. En los listados, en los índices, presentan un índice de su temática y a cada punto del índice lo terminan con puntuación. Entonces, no. Así como dice aquí en la filmina, oración gramatical, ¿no es una oración completa? No. Si dijéramos, consideremos la oración gramatical, allí sí es, ahí se le pone punto. Y entonces, como no tiene en este caso los elementos de sujeto y predicado, se establece el título, pero no se puntualiza allí en ese momento, no se aplica el punto. Y esto es muy importante cuidarlo en nuestros escritos. Toda oración completa termina en un punto, y entonces nosotros tenemos aquí esta conformación de la oración gramatical. Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí vamos a pasar a lo siguiente, a ver si viene el ejercicio. Allí viene un ejercicio que se llama allí, primero, ampliación de ideas. O se fijan, donde dice ejercicio no es punto, porque no es oración gramatical. Donde dice ampliación de ideas, no lleva punto, porque no es oración gramatical. Pero ya la siguiente dice, presenta variantes de la oración a través de aumentar el sujeto y el predicado. Ahí se lleva punto.
Entonces dice, la oración dice, el estudiante de la facultad sufre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces dice, punto, ¿verdad? ¿Cuál sería la idea de la variante allí sintáctica? Bueno, podemos decir nosotros, el estudiante de la facultad sufre, sí. En la siguiente oración, sufre el estudiante de la facultad. Y ya le hicimos una variación, una la comenzamos con el artículo, otra la comenzamos con el verbo, ¿verdad? Podemos hacer una variación diferente. Entonces nosotros, por ejemplo, dice aumentar. Podemos poner el estudiante venezolano de la Facultad de Teología sufre y a la vez disfruta, le estamos ampliando la oración y a la vez disfruta con las materias y la monografía. Ya estamos haciendo eso. Le podemos aumentar para la variación sintáctica, no solamente se pueden cambiar los elementos, sino aumentar. Esto es muy importante tenerlo porque nosotros a veces tenemos, por ejemplo, para cumplir con un escrito y se nos dice, el escrito debe tener un mínimo de 5,000 palabras. Entonces, a veces nosotros tenemos solamente 4,000, nos faltan 1,000. ¿Qué hacemos? En las oraciones irle aumentando nosotros sin que se altere el contenido y el significado y sin que hagamos el texto demasiado denso o pesado, pero le podemos poner elementos importantes. Nosotros podemos poner, sufre el estudiante mexicano de la Facultad de Teología después de comerse unos tacos y que le dé mucho sueño, no puede seguir con sus trabajos de monografía. Ya le añadimos nosotros algunos elementos, pero la idea es, las oraciones no se deben redactar de la misma forma siempre y del mismo largo o amplio siempre. ¿Por qué? Porque se dice que se establece una monotonía y que eso fastidia bastante al lector. Entonces nosotros tenemos que pensar en ellos. Vamos a ver a lo siguiente. La siguiente filmina dice reducción de ideas. Ahí no lleva punto porque no es una oración gramatical. Y entonces ahí dice, ahí haz más breves las oraciones respetando únicamente el sujeto y el predicado de cada una de ellas. Entonces, ¿aquí qué hacemos? En la otra hicimos un ejercicio de ampliación. Aquí lo que vamos a hacer es quitarle elementos, que también eso pasa. Si vamos a escribir un libro, si vamos a escribir para una revista, para un periódico, a veces nos mandamos una monografía de 5,000 palabras y nos dice, redúcela a 2,000 para publicártela. Lógicamente yo tengo que decidir si me voy a poner mis moños y decir, no, a mí me la publicas y no me la publicas. Uno tiene que aprovechar los campos cuando se abren y entonces decir, bueno, entonces déjame ver qué le puedo recortar. Donde dice, el grupo de los alumnos se hartó de las tareas y monografías y decidió levantar huelga de hambre 30 días después del curso. Entonces le quitamos algunos elementos. El grupo de alumnos decidió levantar huelga de hambre 30 días después del curso. Ya le quitamos y sigue teniendo sentido. El grupo de alumnos decidió levantar huelga de hambre 30 días. Sigue teniendo sentido. El grupo de alumnos decidió levantar huelga y sigue siendo una oración completa. Grupo de alumnos sería el sujeto, decidió levantar huelga, sería el predicado. Y así, el perro, en la tercera, el perro callejero mordió a un niño y lo infectó con la rabia. Si le quitamos, por ejemplo, hasta donde diga, el perro callejero mordió a un niño, sigue siendo una oración completa. Entonces, hay que hacer este tipo de ejercicios cuando veamos que un artículo, una monografía está muy densa, habrá que recortar. Nosotros trabajamos con el maestro Floyd Woodward en la redacción. Él fue mi mentor en el área de la redacción y con él lo que tuvimos que aprender es sobre todo esto de recortar ideas. Él decía en su enseñanza, y lo publica en su libro Hacia el arte de escribir, que hay declaraciones, él dice que son declaraciones que pueden sonar de pronto de mal gusto, puede ser pedantería, puede ser el reflejo de un vicio del escritor, pero dice que, por ejemplo, decíamos, es importante señalar, y decía él, si no fuera importante no lo señalarías, quita eso. Ya con que lo señales, tú estás diciendo que es importante, si no lo quitarías.
Yo opino que, dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que donde dices yo opino es lo tuyo y lo demás no es tuyo. Si este es tu escrito y donde ya diste créditos, pues quiere decir que es de otros, pero donde no pones un crédito a otra persona, quiere decir que es tu opinión, es tu escrito. No necesitas señalar algo como yo opino que. Dice, cabe decir, pues si lo dices es que cabe. Entonces él decía, aprende a recortar estas ideas, eh, dejando solo lo esencial y quitándole los elementos que reflejan un vicio de la redacción. Y finalmente viene un tercer ejercicio que es la variación sintáctica. Si me ayudan ahí con la siguiente filmina. Y cuando dice la variación sintáctica, ustedes pueden ver que variación sintáctica no tiene punto porque no es una oración. Y aquí es cambiar el orden. El profesor exentó a 10 alumnos. Otra forma de decirlo sería, exentó el profesor a 10 alumnos. Otra forma sería, a 10 alumnos exentó el profesor. Eso se llama variación sintáctica y son ejercicios muy buenos que le dan bastante dinámica al escrito y que ayudan a desarrollar un estilo propio en la redacción que la gente va a disfrutar. Y finalmente vamos a ver el tema de la conformación de un párrafo. Vamos al siguiente. Si fijan ahí, conformación de un párrafo no tiene punto porque no es una oración gramatical completa y no debe llevar un punto. Esto le da limpieza al escrito también. El buen párrafo dice que es uno de los aspectos esenciales de la presentación de un escrito digno. Un párrafo es una sección o división del escrito que trata una idea en particular y cómo se nota porque termina con un punto y aparte. Las oraciones se separan con un punto y seguido. Los párrafos se separan con un punto y aparte. Lo importante en el párrafo es desarrollar solo un pensamiento principal. Dicen que es como un ensayo en miniatura, es como un escrito completo en miniatura que debe tener introducción, desarrollo y conclusión, y con ellos formar una unidad completa para el trabajo que estamos haciendo. Vamos, por favor, a la siguiente. Ahora aquí, ¿en qué ayudan los párrafos? Primero, el párrafo a la persona que está leyendo le facilita el proceso de la lectura. Le ayuda a seccionar los diferentes argumentos que sustentan la tesis. Y entonces nosotros entendemos que aunque no cambia el tema general, sí cambia algo el asunto en cuanto a que se está presentando un argumento, una ampliación de una idea, una definición, una aplicación. Pero dicen que también el párrafo ayuda para que la persona vaya descansando en su lectura, tome un aire entre un párrafo y otro y se haga más digerible, más deleitable la lectura. Y también el párrafo va ayudando para que la persona siga el progreso de las ideas. Dice que descansa la mente y la vista. No es bueno, y esto en los parámetros de la Facultad de Teología, sí se sanciona esto cuando se escriben párrafos de una sola oración. Dentro de lo que es la redacción académica, se pide que no haya párrafos de una sola oración. Y esto es algo que sí encontramos bastante y que queremos ayudar a incrementar el perfil en este sentido. Generalmente el párrafo se compone de 3 tipos de oración. Dice la oración introductoria, oración o oraciones intermedias y luego una oración conclusiva. Entonces hay que procurar. El párrafo hay que observar cuántas oraciones tengo en mi párrafo. ¿Cómo identifico la oración? Por el punto y seguido. Y entonces yo tengo que fijarme primero la oración principal, cómo inicia. Después tengo que ver las oraciones que sean otras y la última que cierre el párrafo y que dé entrada ya
o salida más bien para que entremos al siguiente párrafo. Pero es muy importante confirmar el párrafo con estas tres oraciones. Vamos adelante, por favor. Características de un buen párrafo, dice ahí, desarrolla un solo asunto. ¿Qué más? Mantiene la coherencia, no deja sueltas las oraciones. ¿Cómo mantiene la coherencia un párrafo? A través de los enlaces, como vimos hace un momento. Tiene un progreso lógico. Dice ahí es monótono en el sentido de que mantiene un solo asunto, no se sale del asunto. Dice, contiene variación de extensión en relación a los otros párrafos. Esto también es recomendable. Eh, los, los, los libros que ahora están saliendo para la comunidad lectora actual, salvo los científicos o algo así, pero generalmente la gente que lee prefiere párrafos cortos. Pero siempre es recomendable que no todos los párrafos sean del mismo tamaño. Pero sí, que cada párrafo tenga mínimo 3 oraciones. Y puede haber otro con 4, con 5, un párrafo largo, en medio de 2 cortos, otros de nivel medio, pero a que haya también esa variación en los párrafos, en la métrica de los párrafos. Y dice que evita la prolongación exagerada. Sobre todo en este tiempo, la gente se fastidia mucho cuando ve párrafos largos. De los libros que yo he publicado, los libros que menos compra la gente, y mucha gente compra y que no los lee, me dicen, compré tu libro, está muy bueno, le digo, ¿ya lo leíste? Dice, no, la verdad no lo he terminado de leer porque sí está algo pesadito. Es un libro que se llama Filosofía, Teología y Práctica de la Educación Cristiana. Y es un libro que sí es más denso, es para un perfil más elevado de lector, pero sí la mayoría de la gente dice, fíjate que no lo he terminado. Es más, yo creo que muy pocos me han dicho que lo han terminado. Y en cambio, los libros que aprendimos a escribir ya de lectura más corta, más sencilla, más rápida, más ágil, la gente lo lee y lo compra y lo lee de inmediato. Entonces, sí hay que pensar en el lector y hay que evitar la prolongación exagerada de los párrafos. Hay que combinar. Vamos más adelante, por favor. Y entonces aquí tenemos un ejemplo para revisar. Miren ustedes este párrafo. Dice, si bien su vida pasada estuvo llena de pecado, ahora que alguien les ha presentado el mensaje del Evangelio y han depositado su fe en Jesucristo, se da cuenta de que su primer matrimonio fracasó porque no invitaron al Señor a sus vidas. Además, que la persona con la que viven en la actualidad tampoco es lo que esperaban y que necesitan la guía del Espíritu Santo en su relación. Ya han sufrido maltrato físico y emocional, viven en unión libre para no volver a pasar por las mismas situaciones. Pero una puerta se ha abierto. Dios es real y ahora, a pesar de desear borrar el pasado, tendrán que lidiar con él, pero están aprendiendo a hacer. Entonces aquí tenemos varios datos importantes. Cuando uno lee su párrafo va a decir cuáles son los datos. Entonces aquí nosotros tenemos un dato de que la gente dice que tuvo una vida pasada llena de pecado. Primero. La segunda idea es que alguien les presentó la fe en el Evangelio y ya han creído en Jesucristo. La tercera es que ya conociendo la palabra del Señor, se dan cuenta de la razón por la que fracasó su anterior matrimonio y luego después, ahora se dan cuenta que las crisis no se acaban, pero que cuentan con la guía del Espíritu Santo y que siguen batallando, pero que están aprendiendo. Ahí está, tenemos varias ideas. Pero si ustedes se fijan allí, no hay ningún punto más que el punto final. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta es una oración. Ahora, es una oración muy larga, que cansa mucho al leerla. Si ustedes cuentan las palabras ahí, se dan cuenta que son demasiadas palabras en una sola oración, como para que una persona diga, la idea de esta oración es esta. Más bien ahí hay muchas ideas en una sola oración y eso hace confusa la oración y eso de alguna manera
baja el perfil del párrafo. Entonces aquí lo que hay que hacer cuando haya oraciones así tan largas, buscar una forma, un punto donde se pueda cerrar una oración que tenga sujeto y predicado, ponerle punto y luego el resto otra vez, buscar donde se completa otra oración, ponerle punto y vemos si de aquí sacamos 3 o 4 párrafos. Entonces dice, si bien su vida pasada estuvo llena de pecado. Entonces, por ejemplo, allí es una oración. Podemos poner solamente, hay que poner ahí el sujeto porque no está, pero si tuviéramos el sujeto, pudiéramos poner allí, su vida pasada estuvo llena de pecado, punto. Y esa ya sería una oración que introduce el párrafo. Mayuscular la A y poner, ahora que alguien les ha presentado el mensaje del Evangelio, han depositado su fe en Jesucristo, punto. Ahí ya, punto y seguido. Se dan cuenta de que su primer matrimonio fracasó porque no invitaron al Señor a sus vidas. Punto. Allí hacemos otra oración. Mayusculamos la A de además. Además, que la persona con la que viven en la actualidad tampoco es lo que esperaban y que necesitan. Quitamos este de que diga, además, la persona con la que viven en la actualidad tampoco es lo que esperaban. Coma, digo, coma y quitarla ahí, que diga, necesitan la guía del Espíritu Santo en su relación. Punto. Y luego mayusculamos la Y, ya han sufrido bastante maltrato, tal, tal, tal. Entonces ahí ya sacamos en realidad varias oraciones. Aquí hay varias oraciones, pero no separar con punto hace que todo sea una sola oración y que tenga la densidad, el tamaño, la métrica de un párrafo, pero que el lector se pueda cansar y que se quiten las ganas de leerlo porque en realidad es una oración larguísima con demasiados temas en ella y que no se puede concentrar o enfocar en un solo asunto. Vamos a la siguiente también, por favor. Vamos a ver allí otra redacción importante. Vean cómo dice ahí. De la misma manera sucede en la actualidad. Muchos hombres y mujeres llegan con sus vidas totalmente deshechas por el largo historial de errores que practicaban. Ellos han sucumbido a toda clase de pecado y eso les tiene relegados inclusive a acercarse a buscar a Dios. Pero cuando escuchen hablar de un Salvador que los ama y les hace nuevas criaturas, abrazan el Evangelio de forma tal que se convierte para ellos en un salvavidas. Ahí está otra vez. Es una sola oración, bastante larga, una oración de 8 renglones, que bien puede ser un párrafo si buscamos nosotros donde se conforma un sujeto y predicado y que se comporte allí una oración. De la misma manera sucede en la actualidad. Muchos hombres y mujeres llegan con sus vidas totalmente deshechas por el largo historial de errores que practicaban. Punto. Hasta allí. Mayuscular. Ellos han sucumbido a toda clase de pecado. Punto. Y luego, eso les tiene relegados inclusive a acercarse a buscar a Dios. Punto. Mayuscular la P. Pero cuando escuchen hablar de un Salvador, pues ahí nosotros vemos que se puede hacer una buena oración y luego separar con punto y seguido y hacer otra buena oración y hacer, en vez de que sea una sola oración todo, hacer 3 o 4 oraciones del párrafo. En realidad nosotros lo que vemos es que la gente sí tiene varias oraciones ahí, pero el problema a veces es que no saben dónde establecer un punto y no saben dónde limitar una oración. Y eso es muy importante para los párrafos. Vamos adelante y estamos ya aterrizando. Una recomendación final, y esto lo recomienda Ana María Maqueo, Floyd Woodward, Diana Guardiola, que son autoridades en cuestiones de redacción y de edición. Y dicen ellos que siempre es recomendable al final dar una leída en voz alta a la monografía para detectar mejor los problemas de incongruencia, las falacias o vicios de la redacción. Entonces, ¿qué se hace? Ya al final, ya antes de enviar la monografía, dicen que uno la debe leer en voz alta. Si es posible que te esté escuchando una persona allí contigo, un hijo, una hija, la esposa, el esposo, una persona que te escuche y pregúntale cómo se oye. Una lectura que respete los signos de puntuación para que se note mejor cada detalle del escrito.
Y hay un elemento muy importante que se menciona, lo menciona sobre todo Freud Woodward y Diana Guardiola, y dice que hay que usar la imaginación como recurso para la construcción. ¿Qué quiere decir? Que a medida que uno va leyendo, le va asignando gráficas a lo que está leyendo. Va pensando en cómo sucedería lo que está leyendo. Dicen que cuando uno empieza a imaginarse lo que está leyendo, la lectura, las acciones, los acontecimientos, los datos que se presentan, en la lectura en voz alta, se convierte esta en un recurso magnífico para construir ideas y también para detectar vicios en el lenguaje. Por ejemplo, dice una persona, entré a la casa cocinando. Entonces, uno le pone imágenes y dice, a ver, voy a entrar a la casa, entro a la casa, sí, entré cocinando, no. O sea, yo no puedo entrar cocinando. No traigo la estufa, no traigo la sartén. Entré a la casa y le di prioridad a cocinar. Eso sí puede ser, pero entré cocinando, no. Sobre todo en el uso del gerundio hay que tener mucho cuidado y la imaginación como recurso para la construcción nos va a ayudar a detectar falacias, absurdos, incongruencias, incoherencias, y eso va a ser una gran ventaja a la hora de revisar y editar. Vamos a, no sé si haya otra filmina todavía, ya son todas. Allí está, miren, dice, por ello es importante las recomendaciones de la Iglesia cristiana, de no permitir que un joven por haber fracasado en su primer matrimonio se quede sin la bendición de Dios, de volverse a unir en un nuevo matrimonio. En caso contrario, puede llegar a verse como una postura ascética, en donde la pobreza voluntaria y el celibato voluntario han considerados pues consejos imposibles de cumplir por todos los cristianos, pero que conferían méritos especiales a los que los practicaban. Imagínense, uno está leyendo así y se está como ahogando de falta el aire porque es bien difícil. ¿Y qué es lo que complica esa lectura? Pues que es una sola oración. Entonces, en este sentido, nosotros podemos recomendar siempre, haciendo un resumen de todo, hay que escribir. Hay que escribir siempre y hay que escribir todos los días. Yo les recomiendo que redacten un párrafo diario. Después, con el tiempo, van a aprender a redactar 2 o 3 párrafos, 4 párrafos. Cuando vean un video interesante en internet, cuando estén en una clase de la facultad, cuando estén los maestros y las maestras exponiendo, ustedes toman nota del día, la hora que tomaron ese dato importante que les causa un clic a ustedes, una idea importante que se toma. Dicen que uno cada libro que lee debe tomar por lo menos una idea para predicar, una idea para enseñar y una idea para escribir. Entonces uno toma ideas y se va volviendo un escritor. El escritor se hace escribiendo. No hay que pensar si escribo bien o escribo mal. Se escribe y se escribe. A veces bien, a veces mal. A veces poco, a veces medio, a veces mucho, pero siempre se escribe. Se escribe con ganas y se escribe sin ganas. Se escribe con gusto y se escribe a veces con disgusto. Se escribe a veces con mucha pasión y a veces con mucha impaciencia y a veces de manera impasible, tranquila, enojada, pero hay que escribir. En las monografías que hacemos, hay que escribir primero, hay que investigar, hay que hacer un cúmulo de datos y luego conectarlos. Al final que ya los tengamos conectados y bien elaborados, empezamos a revisar las oraciones, sujeto y predicado, los títulos, que si no es oración no se le ponga punto, que si es oración se le ponga punto. Luego vemos los párrafos que no sean una sola oración, que tengan por lo menos 3 oraciones, que sean párrafos cortos y párrafos largos, con oraciones cortas, medias y largas, pero nunca hay que dejar de escribir. Y lo más importante es, vamos a trascender, es decir, vamos a pensar en escribir para una monografía, para sacar un grado, pero vamos a pensar en que ese escrito Dios nos va a ayudar a que trascienda. Y muchas monografías que un servidor ha revisado tienen el peso, la consistencia, el nivel para convertirse en publicaciones de buenos artículos, en periódicos, en revistas y en libros. Entonces, hay que pensar en que las tesis de graduación sean después publicaciones, porque el recurso más poderoso que tenemos nosotros
no solamente es la verbalidad, sino lo escrito. Cuando nosotros escribimos, trascendemos. Que Dios nos ayude y vamos a tener muchos recursos de la Facultad de Teología y agradecemos al staff administrativo, el Comité Internacional, por este proyecto de enriquecer a la comunidad investigadora y la comunidad de la facultad para facilitarles la vida y también para proyectarlos hacia los grandes publicadores. Yo creo que vamos a tener campeones de la publicación, graduados de nuestra Facultad de Teología. Dios los bendiga, es un honor haber estado con ustedes y en este momento, con mucha gratitud, entrego el micrófono a Sorangi Muñoz. Licenciada. Gracias, doctor Pepe Saucedo. Es un privilegio tenerlo de verdad. Les cuento, 104 personas conectadas. Damos gracias a Dios por la participación de ustedes. De verdad que son herramientas que nos sirven. Muchas gracias. De veras damos a nuestro hermano Pepe Saucedo, un pastor de experiencia y también un escritor de mucha experiencia. Gracias, Pepe. Y bueno, un saludo cordial a cada uno de cualquier parte del mundo donde nos están viendo. Como decíamos al principio, la idea de estos webinars es que seamos una comunidad de investigación, de preparación, de entrenamiento y que podamos servir mejor a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el primero. Muchas gracias nuevamente por estar en esta primera reunión y estaremos siguiendo en el próximo año la continuación de estos webinars. Enfocaremos varias áreas. Una de estas áreas es como ahora la escritura, cómo escribir. Otras áreas serán el evangelismo. Pero la siguiente, que ya están invitados, por cierto, será sobre también escritura y sobre cómo escribir libros. Así que mucho gusto. También pueden visitarnos en un canal de YouTube que estamos abriendo. Nuestra hermana Sorangi estará enviándoles información al respecto. Así que muchas gracias nuevamente, muchas bendiciones y recordemos, escribamos todos los días, por lo menos un párrafo. Muchas bendiciones. Gracias, hermano Max. Vamos a dar entrada también ahí a un saludo y a alguna recomendación también de nuestro rector, doctor David Hahn. Mi profundo agradecimiento a usted, hermano Pepe, por esta colaboración. Me fascina sus consejos y se puede ver la experiencia y el trasfondo que está detrás de eso. Sueño con avanzar a ese ritmo que tiene usted de la publicación de libros y nos ha instado de buena manera el día de hoy. Entonces, muy agradecido. Un hermano. honor, mil gracias. Así es, queremos leer algunas apreciaciones que nos colocaron. Dice, desde el cuarto módulo de la facultad en República Dominicana, estamos conectados 8 participantes, aprendiendo mucho de esta iniciativa. Dios siga bendiciendo grandemente este proyecto en el aula. Gloria a Dios también por todos los países que estaban conectados allí. Sí, van a tener acceso a la grabación, van a tener acceso a lo que se habló a través también de nuestro canal de YouTube que vamos a compartir y de verdad muy agradecidos. Vamos a mandar algunas conclusiones de lo que se ha hablado también con el doctor Pepe a sus correos electrónicos. Si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene también alguna felicitación para el doctor Pepe Saucedo, para el doctor Max Rivera y aún así también para mi hermano nuestro rector David Hahn, lo puede hacer también al siguiente correo: módulos, sin ninguna tilde, todo en minúscula, módulos@facultadad.org. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Colombia presente, Panamá presente, Las Vegas, Nevada presente. ¡Wow! O sea, de verdad estamos muy contentos por el alcance. Y de verdad, o sea, puede ser mucho más, claro que sí, pero este es nuestro primer webinar de la facultad y estamos muy contentos de tener esta apertura con el doctor Pepe Saucedo y con herramientas prácticas para la redacción. Bendiciones, gracias por sus comentarios. Bendiciones para todos. No sé si quieran algo más decir. Es un honor, un gran honor. Muchas gracias por todo.
Abrazos para todos los que se conectaron hasta República Dominicana, ahí en el módulo cuarto. Gracias, licenciada Sorangi, gracias al doctor David, a Max por acompañarnos. Estoy muy honrado con esto y esperamos ver a los campeones de la Facultad de Teología y sus publicaciones pronto. Así es, vamos a tener libros. Gracias Chile, gracias México, gracias Honduras, gracias Paraguay. Excelente los saludos que están dando y pues no los queremos dejar por fuera. Gracias Venezuela, gracias Villahermosa y totalmente le hacen una apreciación, mi hermano, un maestro en toda la extensión de la palabra, hermano Pepe. Cada taller, curso y libro que usted ha hecho ha sido de gran bendición. Su vida ministerial me motiva y prepara para buscar una excelencia en el trabajo del Señor. Desde Veracruz, un saludo también. Gracias. Me gusta leerlos porque, pues, de verdad, muchísimas gracias también. Perú presente, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yucatán, ni se hable. Texas también. Bueno, y Springfield, evidentemente. Un abrazo para todos. Feliz, feliz semana. Dios les bendiga. Y bueno, estaremos atentos a sus inquietudes, como lo hemos dicho, a través de módulos@facultadad.org. Bendiciones para todos.